Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sean una vez más bienvenidos a este lugar, a esta congregación. Es un gozo para nosotros poder estar junto a ustedes compartiendo la sana y preciosa palabra del Señor. Esperamos que hoy podamos seguir avanzando, aprendiendo. Hace 8 días enseñamos la segunda parte de la humanidad de Cristo, un tema muy, muy bonito. Bueno, hace 8 días no, hace 15 días, hace 8 días vino nuestra hermana Diana y nuestro hermano Pedro, nuestros Priscila y Aquila vinieron, estuvieron con nosotros, ahí los de bautizados, el hermano Robert en el grupo. Se dio una enseñanza muy linda, el valor de la familia de Dios, es decir, la importancia de ser cristianos y de tener una familia en la fe, un grupo de hermanos y hermanas que son tu familia espiritual en Cristo. Y me pareció un tema muy bonito y muy apropiado para cada uno de nosotros. También hace 15 días, como lo mencionaba, terminamos el tema de la humanidad de Cristo, un tema muy bonito, sencillo, no fueron muchas enseñanzas, dos nomás, pero fueron 2 enseñanzas muy, muy bonitas y que van a ir acorde con todo lo que en este año vamos a ir enseñando. Entonces, no será raro que muchas de las cosas que a través de las enseñanzas estemos mencionando se sigan reforzando en las siguientes enseñanzas. ¿Amén? Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy, muy precioso. Le decía yo a mi esposa, un tema que cuando lo estuve revisando, pues yo lo quería hacer de una manera sencilla, práctica. Dije, vamos a hacer un tema suave. Y el problema es que cada vez que digo que vamos a hacer un tema suave, el Señor nos pone a mirar una cantidad de cosas impresionantes. Y les soy honesto, traté de buscar un título apropiado para la enseñanza durante un buen tiempo, casi que no encuentro porque son muchas las cosas que se tienen que decir. Así que espero que el título que vamos a empezar de esta serie de enseñanzas, probablemente son unas 3 o 4 enseñanzas, se llama La historia del mal y cómo vencerlo. La historia del mal y cómo vencerlo. ¿Amén? Y les voy a pedir hermanos que estén muy atentos y a los que llevan apuntes van a apuntar muchísimo porque hay muchas cosas que necesitamos aprender. ¿Cuál es el tema que vamos a iniciar hoy? La historia del mal y cómo vencerlo. A ver, toda la iglesia, ¿cuál es el tema que hoy vamos a empezar? La historia del mal y cómo vencerlo. No se les olvide, la historia del mal y cómo vencerlo. ¿De qué creen ustedes que va a tratar este tema? ¿Qué creen que vamos a hablar en este tema? Ay, pues del mal, no, pues, del maligno, bueno, por ahí que va. ¿De quién más? ¿Qué más creen ustedes que se va a hablar en este tema? De la serpiente. Las tentaciones. ¿De qué más creen que se va a hablar esto? De la desobediencia. De lo que se debe hacer y no desea hacer. Pastor Robinson, ¿de qué más cree usted que? Del origen del mal y de la cruz. De la cruz, ¿ok? ¿Alguien más? Bueno, les voy a pedir que me tengan paciencia. Yo sé que muchos de ustedes querrán que vayan rápido, habrán preguntas, pero créanme que este tema se va a hacer muy bien, o sea, se va a desarrollar de una manera muy linda y yo quiero que en cada cosa que hablemos meditemos, porque necesitamos entender bien los conceptos y de qué se trata esto. ¿Amén? Amén. Para iniciar este texto y el texto central de toda la enseñanza, les voy a invitar que vayan a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo número 9 hasta el versículo número 11. Isaías 13, versículos del 9 al 11, el texto base para iniciar este precioso tema, la historia del mal y cómo vencerlo. ¿Amén? Les invito que a medida que encuentren me confirmen con un fuerte amén para saber que ya están ahí. Si el hermano no trae una Biblia, hacer que sea un cristiano que sí la trajo. Compartan sus escrituras. ¿Listo? 13, del 9 al 11. Dice así. Dice la escritura de la siguiente manera. En aquel día de Jehová, he aquí el día de Jehová viene. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor. ¿Y de qué? Y de ira. Para convertir la tierra ¿en qué? En soledad. Israel
de ella, ¿a quiénes? A sus pecadores. Viene aquel día terrible. Dirá el hermano nuevo y ya empezaron a meter miedo. No, tranquilo. Sigue diciendo, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y el versículo 11 dice, y castigaré. ¿A quién? Quiero fuerte, ¿a quién? Y castigaré al mundo, ¿por qué cosas? Por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, ¿qué cosa? La arrogancia de ¿quiénes? De los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Amén y amén. Bendito Dios, en esta mañana preciosa que nos regalas, presentamos delante de tu presencia esta bendita y preciosa palabra, Señor, a través de la cual tú nos diriges y nos guías día tras día. Ponemos este tema que hoy iniciamos en tus manos preciosas, para pedirte que todo lo que hablemos esté conforme a tu escritura y no conforme a nuestras mentes y corazones. Que podamos aprender y ser edificados y fortalecidos por las palabras que hay en esta escritura preciosa, Señor. Te pido que tomes el control de este lugar, que todo sea para bien, que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos y entender lo que tú tienes para nosotros con este tema de aquí en adelante. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 13 es una declaración profética que Dios hace o hacía en la antigüedad a ciertos reyes del pasado. Si usted revisa desde el versículo número 1 del capítulo 13, esta profecía está haciendo referencia al destino de la gran nación de Babilonia. Una nación de la cual espero que no se me adelante porque ya hablaremos de eso. Vamos a ir paso por paso, porque todo tiene una connotación. Para los que están en el Instituto Bíblico, nosotros acabamos de terminar un tema esta semana, que era el de hermenéutica bíblica, y vimos algo que se llamaba la hermenéutica especial, cuando se hacía referencia a poder interpretar o de qué manera correctamente se pueden interpretar las profecías. Y entre todas las cosas que vimos, encontramos que hay escrituras, hay profecías bíblicas que tienen doble interpretación. O como lo hablamos en una de las tareas que se dejó, hay profecías que son escalonadas, que tienen un cumplimiento, luego otro cumplimiento, luego otro cumplimiento, o que tienen un cumplimiento por partes. Entonces, esta profecía de Isaías capítulo 13, que hace referencia a Babilonia, 13 y 14, es una profecía que tiene un doble cumplimiento. Escúchame bien. ¿Tiene un qué? Doble cumplimiento. Escúchalo bien, tiene un doble cumplimiento. ¿Cómo así? Las palabras que Dios le dio a Isaías para que se las refiriese al pueblo de Babilonia, ciertamente se cumplieron en aquellas épocas. Porque ciertamente Babilonia fue destruida, desaparecida. Solo lo que hoy recordamos de ella son los vestigios de una gran civilización y de un gran imperio. Pero también ese fue el primer cumplimiento. Pero su doble cumplimiento es que Babilonia, la Biblia usa el símbolo de Babilonia como una referencia para referirse al mundo, al anticristo, al gobierno de la bestia que está pronto a subir, y cómo también ellos serán destruidos junto con todos aquellos que sigan este gobierno que se levantará. Por eso es que en Apocalipsis usted encuentra Babilonia la grande, la gran ramera. Entonces tiene un doble propósito, un doble cumplimiento. Y las profecías de Isaías son impresionantes. Y aquí dice que el Señor va a hacer muchas cosas tremendas, y en este pasaje específico menciona algunas cosas que se ven en el libro de Apocalipsis, que ya se cumplen cuando se empiecen a desatar los sellos de Dios sobre la tierra, como que el sol ya no da su resplandor, que la luna se oscurece, entre otras cosas que ya son motivo de otra clase de enseñanzas. Amén. No profundizaremos sobre estos asuntos escatológicos en este tema, porque este no es el tema que estamos viendo.
vayan teniendo esa idea. ¿Amén? Pero me impresiona que el versículo número 11 dice, y castigaré. ¿A quiénes? Miren que ya no habla de Babilonia, aunque es una profecía para Babilonia en ese tiempo. Aún así, Dios da a entender que ese castigo que sufriría Babilonia es un castigo que sufrirá el mundo entero. Pero ¿a qué clase de personas Dios va a castigar bajo estos términos? La Escritura dice, y castigaré al mundo por su maldad. A los impíos, a los que hacen maldad. Castigaré al mundo por su maldad. Algo bien interesante que debemos tener entendido nosotros es que nosotros, aunque estamos en el mundo, dice el apóstol Pablo, no somos del mundo. Pero ¿es esa declaración una realidad en nuestras vidas? ¿En verdad yo no soy del mundo? ¿En verdad yo soy de Cristo? ¿O solo soy una persona que asiste a la iglesia pero que sigue en el mundo? Porque aquí el Señor dice que Él castigará al mundo, haciendo referencia a los pecadores, a los impíos, a los que hacen maldad. Y dice, y a los impíos, ¿por qué cosa? Por su iniquidad. Y luego dice, y castigaré y haré que cese o que se termine la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hay varias cosas que aparecen en este texto, muy tremendas. 4 o 5 palabras tremendas. La primera de ellas, maldad. Miren las connotaciones de quienes van a ser castigados en los tiempos finales. Los que hacen maldad. Los que cometen iniquidad. Vaya anotándolo. A los arrogantes, a los soberbios y a los altivos. Y como para que vaya teniendo una idea un poco de esto, la maldad significa ausencia de ley. Escríbanlo ahí. La maldad, al frente de la maldad. Maldad, ausencia de ley. Ya vamos a dar la interpretación más profunda de esto. Pero así, maldad, ausencia de ley. Entonces, castigaré al mundo por la ausencia de la ley de Dios que hay en sus corazones. Eso es maldad. Castigaré al mundo por la iniquidad que hay en ellos. La iniquidad es la perversidad. Es decir, esa maldad maxificada, exagerada, exorbitada, que ya entra con lo oscuro, como dice, cada día más pecador, más ruin, más malo. También dice la arrogancia. Una persona arrogante, o la arrogancia se describe en palabras sencillas, hay muchos términos, como alguien que desprecia a los demás. La arrogancia es el desprecio por las demás personas. Básico. Usted puede encontrar en los diferentes diccionarios, investigaciones, muchas terminologías, pero para condensarlo todo es la arrogancia a las demás personas. ¿Conoce usted a alguien arrogante? Yo conozco a Matthew. Ahora, la soberbia. ¿Qué es la soberbia, mis amados hermanos? ¿Ah? Malgenio, dicen por acá. ¿Qué es? Altivo, no, el altivo no es algo. Tienen todos, van relacionados, pero la soberbia es un poco diferente a la altivez. ¿Qué es la soberbia? Imponencia. ¿Quién da más? Petulante. ¿Qué más? En palabras más claras, es cuando una persona se cree superior a los demás. Eso es la soberbia. La superioridad. Es que solo yo sé, los demás no saben, yo estoy bien, los demás no. Yo soy bueno, los demás no. Yo soy honesto, los demás no. A mí Dios sí me ama, los demás no. Yo soy mejor de todos. La arrogancia es despreciar a la gente. Pero la soberbia es creer que nosotros somos superiores a los demás. Impresionante, porque cuando Cristo vino, Él dijo que Él no venía para que nos sirviera, sino a servir. Él no quiso ser superior a nadie, Él se hizo el menor de todos.
Y la Biblia declara que el que quiera estar allá arriba tiene que ser el menor de todos aquí, siervo de sus hermanos. Por eso es que, bendito sea Dios, en las iglesias de sana doctrina, los líderes cristianos, estamos aprendiendo a que nosotros somos servidores de la iglesia y no que la iglesia es quien nos sirve a nosotros. Ahora, cada vez que usted encuentre a alguien que se crea superior a usted, y más si dice que es cristiano, grave. Y por último, la altivez. ¿Qué es la altivez? Palabras técnicas, condúzcalo, redúzcalo. La altivez es el orgullo y la vanidad de los hombres. La altivez es el orgullo y la vanidad de los hombres. Cuando tú eres orgulloso, cuando sientes que todo lo que tú haces está bien y no admites que nadie te diga nada. Cuando aún sabes que estás haciendo algo mal, pero no lo aceptas. Y persistes en seguir en aquellas cosas que sabes que no están bien. Tu orgullo. La vanidad. ¿Qué es la vanidad? Nuestro mundo hoy está lleno de vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, es decir, el rey Salomón, aproximadamente hace 3000 años atrás. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hoy en día las personas se están preocupando demasiado por su figura o por cómo son o por la imagen que le dan a otros. Por las cosas que tienen. Y se sienten bien o mal dependiendo de lo que tengan o no tengan. Porque dentro de este mundo corrupto hay algo que se llama la ley del consumismo. ¿La conocen? ¿La han escuchado? La ley del consumismo. ¿Qué es el consumismo? A través de las diferentes plataformas, radio, prensa, televisión, internet, todo, te están vendiendo o le están vendiendo la idea al mundo de que usted es alguien si tiene un carro, si tiene una moto, si tiene un celular. Entonces usted va y se compra el celular, el smartphone. No, tú no eres nadie porque eso no vale. Para ser alguien necesitas tener un celular fino, de 1 millón mínimo, si no, no eres nadie. Y hay gente que se le da pena a veces, inclusive tiene un celular de no muy buena gama, bueno, un sencillito, y les da pena. Llega uno y saca el celularcito así, y llega el otro. Sí, cámara 3D, se maneja. De una vez vi un comercial de espada láser y todo. ¿Ah? Y entonces la gente se siente inferior, ¿no? Porque no tengo. ¿Sí? Ven en la radio, ven en el comercial, ¿cierto? La chaqueta de marca, bueno, no voy a mencionar marcas para que no nos clausuren el canal, ¿cierto? La chaqueta X, no sé qué. Y entonces usted con esas ganas y sabe que la chaqueta cuesta plata y usted no puede. Y bueno, y usted se compra otra chaqueta, lo que sea, cuando ve que alguien, un compañero, un familiar suyo, un amigo suyo llega con la chaqueta. Y pareciera que por la chaqueta esa persona ya es más importante que el que no la tiene. Y eso, mis amados hermanos, es un pecado de los cuales más se comete hoy en día en las iglesias y sobre todo en los púlpitos, en los pastores. Porque hay muchos lugares donde el pastor no se pone unos zapatos de 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Hay predicadores que se enseñan que un pastor debe mínimo tener zapatos de 600,000 pesos en adelante, porque si no, ¿dónde está la bendición de Dios? Pastores que en sus predicaciones y en sus iglesias enseñan que para ellos bendecir a la iglesia necesitan ser bendecidos. Y que si él no tiene riquezas, ¿cómo va a bendecir a la iglesia? ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta altivez! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánta manera de creer y pretender que es superior a los demás! ¿Sabe quiénes somos nosotros según Jesús en la Biblia? Sus siervos. Siervos inútiles.
Jesús de una vez le aterrizó y le bajó el humo a todo el que quisiera servirle verdaderamente. Usted no es nadie, papito. Usted es igualito a todos los demás. Malo. Pecador. Solo que por mi gracia, por mi voluntad, usted está haciendo algo bueno. Y lo bueno que usted está haciendo no lo hace ni siquiera porque quiera hacer usted, sino porque es el camino que en el camino en el que yo lo he puesto. Ustedes son siervos inútiles, le dijo Jesús a los apóstoles. Y le dijo, y ustedes no hacen nada más. Digo, y las cosas buenas que ustedes hacen, las hacen porque yo se las he dado y de ahí no quieren hacer más. Eso le dijo Jesús. Tremendo. ¿Y sus obras son qué? Como trapos de inmundicia. No dice trapos, dijo como trapos, es decir, comparando. Y cualquier cosa que crea que usted haga que es muy buena, para mí es como un trapo de inmundicia. Pero encontramos que el mundo entero y aún muchos lugares que dicen ser cristianos y realmente no lo son, están cauterizados por estos pecados por los cuales Dios castigará al mundo. La maldad, la iniquidad, la arrogancia, la soberbia y la altivez. El mundo perdido será juzgado y castigado por su maldad e iniquidad. Y póngale cuidado a estas palabras que acabo de mencionar y de las cuales acabo de hacer una breve reseña. Tenemos que entender estos conceptos para empezar a entender después, cada vez que miremos la palabra, estas palabras, la connotación real de lo que los textos nos quieren decir. Ahora bien, la palabra maldad e iniquidad conjugadas en la Biblia aparecen más de 890 veces en toda la Escritura. Solo maldad e iniquidad, conjugadas en sus derivados. Más de 890 veces, de las cuales 444 veces se menciona en el Antiguo Testamento. 444 veces solo en el Antiguo Testamento. Es decir, que si es algo tan mencionado, es porque tiene una relación impresionante. Ahora, vamos a profundizar un poquito en la etimología de estas dos palabras, maldad e iniquidad. ¿Y por qué vamos a profundizar en eso? Porque cuando usted revisa la historia de quién es el diablo y de qué fue lo que hizo, estas son las dos palabras con las que más se identifica al maligno. ¿Sabía usted? Entonces, la etimología de la palabra maldad es la siguiente. La palabra maldad en el original, en hebreo, en el Antiguo Testamento, era ra. R-A-A-H. Ra. Ra. Para quienes están tomando sus apuntes. R-A-A-H. Palabra hebrea con la que se designa la maldad en el Antiguo Testamento. Ra. ¿Qué significa ra? Significa quebrar, romper, arruinar y destrozar, entre muchas de sus demás connotaciones. ¿Qué significa? Quebrar, romper, arruinar y destrozar. Y en el contexto bíblico quiere decir romper, quebrar, arruinar o destrozar nuestra relación con Dios. Porque acuérdense que esta palabra tiene una connotación en el mundo. Pero bíblicamente para nosotros quiere decir que la maldad es el acto a través del cual nosotros rompemos nuestra relación con Dios. Tremendo. Cuando la Biblia, cuando el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas, se tradujo al griego en la versión Septuaginta, entonces la palabra que se usó en griego para referirse a maldad es la siguiente: anomia. Anomia, no anemia, sino anomia, ¿o no? Anomia. En griego. Así
fue como se tradujo a la traducción de la Septuaginta. 200 años antes de Cristo. Se tradujo el Antiguo Testamento en griego y la palabra que usaron en griego es anomia, para identificar maldad. Y la palabra anomia lo resume un poco más, porque significa ausencia de ley. Anomia significa ausencia de ley. ¿Qué significa anomia? Ausencia de ley. Es decir, no hay ley. La palabra a quiere decir en griego sí, no hay nada, y nomia significa ley, que después se traduce como norma o regla o directriz o ley. Anomia es sin ley, es decir, la maldad implica que no hay ley, que no hay respeto por las leyes. Lo que quiere decir la ausencia de ley, y la palabra anomia significa ausencia de ley y el rechazo a la autoridad divina en el contexto bíblico, pero también aplica cuando una persona no quiere cumplir las leyes, ¿cierto? Es un rechazo a la autoridad, es un rechazo a las instituciones. Y sin ánimo de hacer política, porque aquí no somos así, pero yo estoy aterrado de cómo nuestras sociedades quieren montar en el poder a personas que nunca han respetado las leyes ni las autoridades. Y piensan que les va a ir bien. Piensen a pensar en eso. Tenemos que orar por los gobernantes. Orar porque personas buenas tomen el poder y no gente mala. El que está malo, sí, pero a veces quieren elegir a unos peores. Triste. Triste, hermanos. Nosotros no podemos apoyar ninguna obra de las tinieblas. Y en el caso de las elecciones, si usted no sabe por quién votar, revise bíblicamente. Si todos son malos, porque todos son malos, procure buscar al mejorcito. Al que medio muestre que podría ser realmente algo bueno. Y no aquellos que abiertamente están mostrando sus deseos de poder. Tremendo. Sin ley. Anomia es sin ley. Pregunta capciosa. ¿Es usted una persona buena o mala? Oh, yo soy bueno. ¿Usted es bueno? ¿Está cumpliendo la ley de Dios? ¿Está respetando la autoridad de Dios en su vida? Ay, pastor, me ponga intenso, o sea, sí. La Biblia dice que bueno no hay ni siquiera uno. No hay bueno ni siquiera uno, ¿cierto? Pero entonces muchos usan el texto. Pero como la Biblia dice que no hay bueno ni no hay nada de bueno, todos somos malos. O sea, esa es la excusa suya para seguir pecando. Para seguir infringiendo las leyes de Dios. Simple. Ama a tu esposo, a tu esposa. Varones, una ley. Ama a tu esposa. ¿La está amando? Sí, Señor. Ok. Mujeres, sométanse a vuestros maridos. ¿Está sometiéndose? Sí, Señor. Sí, ¿cómo no? No, yo a mi esposa la quiero. Yo no le pregunté si usted quería a su esposa. Sí, la ama. No, yo la amo. Entonces, ¿por qué hace tantas cosas en su vida que no son agradables y que en vez de construir hogar, lo que hacen es destruir? Yo amo a mi esposo, yo lo respeto. Y si usted lo respeta, ¿qué hace hablando mal de su esposo con su mamá, con su familia, con sus hermanas, hasta por ahí con gente que no tiene nada que ver? ¿No sabes que en lo que denigras a tu pareja, te denigras a ti mismo? Porque los dos son una sola carne. Cosas simples. Estoy hablando de algo muy simple. ¿Usted ama a Dios? ¿Respeta su ley? ¿Respeta su autoridad? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué no viene a la iglesia aún teniendo el tiempo de hacerlo? Pero pastor, yo no me voy a perder por eso, pero si la ley de Dios dice que hay que congregarse, que hay que tener coinonía con los hermanos. ¿Cuántas veces lee usted la escritura a diario? Hay una ley que dice escudriñar las escrituras y profundice en ellas de día y de noche. Josué lo dijo: nunca se aparte de tu boca
libro de la ley, sino que cuando de día y de noche meditarás en él. Lo decía hoy el hermano John. No, dice la padre, digo, pastor, es que uno está libre. 3, 4 horas metido en el Facebook o en el WhatsApp. 3, 4 horas viendo allá el partido, el canal, la película, la novela. ¿Cierto? Hay gente, yo, ¿por qué hace así, hermano? Está así el hermano allá, así. Está escondido. ¿Ah? Y la palabra de Dios, 5 minuticos, 10 minuticos, y empieza uno, ¿no? Empieza, porque yo no hay cosas raras. Usted empieza a leer la Biblia y empieza. ¿Seremos buenos? Malos. Porque no respetamos la ley de Dios. Porque no respetamos su autoridad en nuestras vidas. Entonces, anomia, según la versión de la Septuaginta, es sin ley, ausencia total de ley y el rechazo a la autoridad. En este caso, la ausencia de las leyes de Dios en nuestro corazón y el rechazo a la autoridad divina. Dios me dice por aquí, usted, no señor, yo me voy por aquí. Pues me pregunto, ¿somos buenos o malos? ¿O cómo andaremos? Escuchen lo siguiente. Cuando conjugamos las dos palabras, maldad, ¿cierto? La palabra maldad y anomia, que es las dos palabras que significan maldad en hebreo y en griego, ¿cierto? La primera ra y la segunda anomia, que son las palabras en hebreo y griego. Lo que quiere decir entonces esta palabra es lo siguiente. Maldad es, en el contexto bíblico, romper nuestra relación con Dios. Escríbanlo. Maldad es romper nuestra relación con Dios, rechazando sus leyes y autoridad y despreciando su justicia. Vuelvo y lo leo para quienes están tomando apuntes. Maldad en el contexto bíblico es romper nuestra relación con Dios, rechazando sus leyes y su autoridad y despreciando su justicia. Porque cuando tú rechazas la ley de Dios es justa, es la justicia revelada por medio de sus mandamientos. Y cuando tú rechazas la ley de Dios, entonces estás despreciando la justicia de Dios. El tema central de esta enseñanza es el origen de la maldad y cómo vencerla. Y en cada una de las enseñanzas vamos a ir mostrando varios aspectos de la maldad, pero también tenemos que ir diciendo cómo es que usted puede vencer esto. Si la maldad implica, mis amados hermanos, el rechazo a la autoridad, el rechazo a la ley, quebrar y romper mi relación con Dios, entonces ¿cómo puedes vencer la maldad en tu vida en este primer contexto? Pues acercándote a Dios. Porque la maldad es romper relación con Dios. ¿Qué necesitas para dejar de ser malo y empezar a ser bueno? Empezar a restaurar tu relación con Dios. A tener una verdadera relación con Dios. A buscar su gracia, su bondad, su misericordia. También, ¿cómo puedes vencerlo? A través de empezar a cumplir sus leyes y mandamientos. ¿Cuántas leyes hay? En el Antiguo Testamento hay 633. ¿Tantas? Sí. Pero eso era para los judíos. Bueno, listo. En el Nuevo Testamento, donde Cristo nos habla, hay 120 mandamientos para nosotros. ¿Los conoce usted? ¿Sabe cuáles son? No, pastor, pues es hora de que se ponga a estudiar cuáles son los mandamientos de Dios, de Cristo, para nosotros y empiece a cumplirlos. Y le doy uno de los más importantes. Ama a tu enemigo. Ay, pastor. ¿Pero por qué, pastor, siempre dice lo mismo? Ustedes al final de toda esta serie se van a dar cuenta porque vamos a hablar mucho del perdón y el amor. El medio más efectivo, y desde ya se los voy diciendo, el medio más efectivo para vencer el mal es desarrollar un amor genuino en nuestras vidas por Dios y nuestros semejantes. Y es restaurar nuestras relaciones y aprender a perdonar
y avanzar. ¿Amén? Guayayay. ¿Cómo la ven, mis amados hermanos? Ahora, esto solo es con la palabra y maldad. Hermano Robert, léame por favor Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y los que toman apuntes, por favor, ténganlos ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Léalo, por favor, hermano, en fuerte voz cuando lo encuentre, para continuar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Lo veo pensativo, hermano John. ¿Qué pasó? La palabra está como agresiva, dirán algunos. Y eso que solo les estoy dando la terminología, no he empezado a decirles más cosas. Tremendo. Créanme que yo a lo que yo he estudiado digo, wow, sí, tremendo tema. Bueno, silencio en la corte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera Juan 3:4. Sí, señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ojo esto. Todo aquel que infringe la ley comete pecado. ¿Pero cuál ley? La de Dios. Y Dios nos ha dejado leyes espirituales, leyes morales y leyes sociales. Es que las leyes de Dios son tan tremendas que abarcan todo nuestro sistema de vida. Lo moral, lo espiritual y lo social. Y debemos cumplir todas y cada una de sus leyes. Infringir las leyes de Dios es pecado, porque la infracción de la ley es el pecado mismo. Es la maldad. Señor. Aquí dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Todo el que peca es violar la ley de Dios. ¿Síganlo leyendo? Porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. ¡Wow! Porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. ¿Ahora entienden qué es maldad? Y esa es la primera terminología. Segunda palabra, iniquidad. Etimología de la palabra iniquidad, que son las dos palabras más mencionadas en toda esta enseñanza. Y las dos primeras por las cuales Dios va a juzgar al mundo y lo va a castigar según el texto de Isaías. ¿Amén? La palabra iniquidad se tradujo en la Septuaginta al griego como Eibon, A-V-O-N, Eibon, o Avon, como lo vemos en español, ¿cierto? Por ahí me dijo, pastor, hay una empresa sí, hay una empresa que tiene. Ahora entienda que esa palabra Eibon en griego es iniquidad. ¿Será que lo hicieron conscientemente y conscientemente? No sé, pero eso es lo que significa. Por eso. Y así tal cual se escribe en la empresa, así es en griego. Esa es la palabra en griego. Abón. Abón. ¿Sí? Que uno le dice Eibon por inglés, porque la hace pronunciar E. ¿Sí? Abón. Iniquidad, palabra griega que significa iniquidad. Es, por ejemplo, les doy otra clausurita. ¿Sí? La palabra neumático. ¿Usted sabe qué significa la palabra neumático? ¿Una qué? Una llanta. Bueno, vamos, profundizando un poquito más. ¿Qué es se acercó, más caliente. ¿Cómo es? ¿De qué? ¿De qué? De aire. De aire. La palabra neumático significa lleno de aire. ¿Sí? Y es una palabra que la pronunciamos en español neumático, ¿cierto? ¿Sabía que la palabra neuma
de donde proviene neumático, es la palabra griega y en hebreo que significa espíritu lleno de aire. Cuando dice que Dios formó al hombre y sopló en él, cuando él dice sopló, la palabra es, le transmitió su neuma, su espíritu, le dio aliento de vida. De ahí que todo lo que contenga aire por dentro se le dice neuma, y en el caso de las llantas, los neumáticos, porque se llenan de aire. Y es una palabra muy antigua que se usa actualmente en nuestro, y no es una palabra de español, es una palabra que se adaptó al español. Neuma, neumático. De la presencia del Espíritu de Dios lo rebajaron ya las llantas. Pero el principio es el mismo, lleno de aire. En cuestión nuestra, somos llenos del aliento de vida de Dios, del aire de Dios, que es el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Entonces, por eso muchas palabras que hoy nosotros usamos, a veces tienen una terminología bien, ¿cierto? Pero es lógico, porque una llanta sin aire no va a... Sin aire, es lógico. Exacto, o sea, no hay discusión. Puse el ejemplo para que entiendan que esta otra palabra que estamos hablando de iniquidad, ¿sí? Se usa en español normal, pero es una palabra que originalmente traduce como iniquidad y no es una palabra española, es una palabra griega. ¿Cuándo se escribió esta palabra? 280 años antes de Cristo, cuando se empezó a escribir la Septuaginta, se empezó a usar el término eibon o abon, ¿cierto? Para describir iniquidad. 280 años antes de Cristo. Ahora bien, iniquidad. ¿Qué es la iniquidad según la traducción de esta palabra? Significa perversidad. Lo primero es perversidad, es decir, el mal maxificado, ya descarriado el mal, por decirlo de alguna manera. Significa también oscuridad, porque entre más tú te alejas de las leyes de Dios, más te alejas de su luz y de su gloria y te sumerges en la oscuridad de tu mente, de tus deseos, en la depravación de tus placeres. Eso es iniquidad. Perversidad, oscuridad y un desprecio, y al igual que la maldad, significa desprecio total por las leyes y la autoridad de Dios. Desprecio, desprecia la ley de Dios. Vuelvo y digo, ame a su esposa. Yo que voy a andar amando a mi esposa, mi corazón es muy grande, mi corazón puede amar a muchas. Sométase a su esposo. Yo que le voy a hacer caso a ese man. Claro, sigan pensando así y sigan pensando que si así hacen, entonces van a entrar al cielo. Ahí no hay nada. Perdona a tus enemigos. Yo que no voy a perdonar. Usted no sabe, pastor, lo que esa persona a mí me ha hecho. ¿Y usted qué le hace a Dios todos los días? ¿Ah? ¿Usted es tan digno? ¿Se cree muy digno? ¿Le tocaron mucho su corazón? ¿Se lo hirieron mucho? ¿Y usted cómo se lo hiere a Dios a diario? La oración del Señor Jesucristo dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. Oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Y todo el mundo a veces lo recita. Y perdona nuestras ofensas, perdona. No, mediten lo que está diciendo. Perdona mis ofensas, mis pecados, mis agravios, como yo perdono a los que los cometen conmigo. ¿Lo está haciendo? ¿Lo hace? Las caras están calladas. ¿Ah? Y sigue diciendo, porque dice, malíbranos del mal, amén. ¿Sí? Y uno piensa que ahí termina el asunto, ahí no termina. Sigue diciendo Jesús, como para que lo tuvieran en referencia, que no era ahí más líbranos de no. Y si ustedes no perdonan los pecados a los hombres, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestros pecados. Pero si ustedes perdonan, vuestro Padre los perdonará. las ofensas, porque los pecados son los perdonados. Las ofensas. Pero cada ofensa
Obvio, Dios perdona nuestros pecados para salvación, pero nosotros podemos perdonar las ofensas y pecados de otros hombres para restaurar nuestras relaciones. No para salvarlos, porque yo no los salvo. Usted puede que perdone a un amigo y tenga toda una vida y pueda tener una amistad muy buena con esa persona, pero el hecho que usted restaure su relación con él no implica que él o usted sean salvos, sencillamente que ustedes hicieron un acto de reconciliación. ¿Sí? En cambio, Cristo perdona pecados para salvación. Esa es la diferencia. Que Él sí nos perdona, pero para poder proveernos de una vida eterna. Y ahora sí nos ordena a perdonar a los demás. ¿Y cuántas veces debo perdonar a Dios? Hasta 70 veces 7, ¿no? Digo, 7 veces le dijo Pedro, ¿no? Sí, la tengo que 7 veces, entonces digo 7 veces 7, no, y entonces 7 veces 7 porque era una tradición judía que se perdonara 7 veces 7, es decir, como que le habían dado un... No, es que hay un límite. No, es que todo tiene un límite. Y Cristo le dice, no, hasta 70 veces 7. Que también humanamente, numéricamente tendría un tope, pero es una descripción que Cristo hace para decir, siempre debemos perdonar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre siempre nos perdona. Dice la Escritura que Dios es fiel con nosotros todos los días y Él hace misericordias nuevas con nosotros todos los días, aunque nosotros todos los días le somos infieles. Y de la manera en que yo, o en la manera en que Cristo los amó y los perdonó, así también hagan ustedes los unos con los otros. Cuando tú no haces esto, tú voluntariamente estás despreciando la ley de Dios, estás despreciando tu autoridad y estás rechazando su justicia. E inconscientemente, al guardar y recopilar todas esas cosas en tu vida y al cargarte como una olla de presión, lo que haces es llenarte de maldad. Y una maldad que se puede ir convirtiendo en iniquidad, en perversidad, en oscuridad, en un desprecio total por las leyes de Dios. ¿Cómo venzo yo la iniquidad? ¿Cómo venzo yo el mal? Sea justo, ame, perdone. Y sométase a la voluntad de Dios por completo. ¿Amén? Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Una cosa impresionante que tiene que ver la maldad, con la que tiene que ver, una connotación. La maldad y la iniquidad están profundamente relacionadas con el rechazo a Dios y la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Hermano John, si me encuentra, por favor. Segundo libro de la Biblia. Éxodo. Después de Génesis. Éxodo 20. ¿Qué metió? Antiguo Testamento. El segundo. Éxodo 20, versículo 5. Por favor. Y hermana Tati, ¿le gustaría leer uno de los pasajes? ¿Sí? Búsquese Jueces. El libro de los Jueces. Sexto libro de la Biblia. Capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Listo? Jueces 3, versículos 6 y 7. Primero vamos a escuchar el de Éxodo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 5? No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Que he visto la qué? ¿O que visito? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es impresionante. El versículo número 4, mejor dicho, desde el versículo número 1 hasta el 5, Dios le está dando los 10 mandamientos, los primeros 2 de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y los 2 primeros mandamientos hacen referencia a la idolatría, a no ser idólatras, a no tener otros dioses en lugar de nuestro gran Dios y Salvador.
a ustedes, a nosotros, cuando éramos de otra religión, nos enseñaban que el primero de los 10 mandamientos era amar a Dios sobre todas las cosas. Error, eso no aparece ahí. Ustedes tienen la Biblia en la mano, lean el texto desde el versículo número 1, 2 y 3, donde dice, y habló Jehová a Moisés todas estas cosas, diciendo, dile a mi pueblo, no tendrás, primer mandamiento, versículo 2 y 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No tener otro Dios, no adorar otro Dios, no adorar a ninguna otra cosa que sea idolatría. Ese es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Y el segundo dice, y no te harás, usted tiene el texto ahí, léalo conmigo, si estoy diciendo algo equivocado, me corrigen, y no te harás imagen de ni semejanza de ninguna cosa que usted crea que hay en los cielos o en la tierra, figura de hombre, mujer, animal, ni nada de esto, ni te inclines a ella ni las honres, porque quienes hacen estas cosas, ¿qué dice la Escritura? Viene la ira de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Porque quienes hacen estas cosas, dice el versículo número 4, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito ¿qué cosa? La maldad. La idolatría es maldad, porque cuando usted adora otros dioses, otros monachitos, cualquier otra cosa que no sea Dios, lo que usted está haciendo es rechazar las leyes de Dios y la autoridad de Dios para adoptar en su vida leyes espirituales y morales y a otra persona o a otro ser que no es Dios como Dios. Eso es maldad. La idolatría es una de las cosas por las cuales más se condena en la Biblia al pueblo de Israel, y la idolatría siempre está relacionada con la maldad. Porque como ya vimos en el contexto de las palabras, idolatría significa el rechazo de Dios, el desprecio de Dios, su autoridad y sus leyes. Cuando tú adoras otras cosas, cuando tú vas en tu cuarto y te arrodillas y le prendes una vela a no sé a quién, o sacas una tarjetita ahí con una imagen de algo, o una cadena ahí y oras y bueno, tantas cosas que hay, estás rechazando al Dios de la gloria. Estás haciendo maldad. Porque para acercarte a Dios no necesitas nada. Lo único que usted necesita para acercarse a Dios, ¿cómo vencer este problemita de la idolatría? Vénsalo con un corazón contrito y humillado. Salmo 51, versículos 10 en adelante, el salmista David, después de haber cometido un gran error, un gran pecado, que muchos de ustedes ya conocen, no profundizaremos en esto, él le dice al Señor, Señor, renueva un espíritu recto de mí, un espíritu noble me sustente. Dice, sacrificios y ofrendas que yo te pudiera dar, tú no las quieres. Lo que tú deseas de mí es un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Dios jamás desprecia. ¿Qué necesitas para acercarte a Dios? Ir a tu habitación o en este lugar, ahorita que oremos y llegue a hacerlo, cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo y de orar al Señor con un corazón sincero. Que lo que salga de tu boca no sean palabras al azar, sino salga una oración. No sé qué vamos a orar, es que no hay una directriz para orar. Orar es sencillamente hablar con alguien. Lo que yo estoy haciendo con ustedes se llama oratoria, yo les estoy hablando. Orar a Dios no implica que usted tenga que decir una serie, no, implica que cada cosa que salga de su boca se la diga de corazón al Señor, con respeto. No como, oiga usted, venga, es que necesito orar con... No, Señor. Bendito Dios, Padre bueno, Señor Jesús, respételo, porque Él es Dios. Eso sí, cada vez que ore a Dios, hágalo con respeto, sabiendo a quién se dirige. No seamos idólatras. Jueces, capítulo 3, versículos 6 y 7, hermana. 3. Y léalo en voz con voz de trompeta, por favor.
3, 6 y 7. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Y sirvieron a quiénes? A sus dioses. Siga leyendo. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los baales y a las imágenes de Acera. Déjalo ahí. Gracias. Habla del pueblo de Israel después de que muere Josué, que es el segundo gran líder de Israel después de Moisés. Y después de que muere Josué, el pueblo queda sin líderes, sin personas que lo dirijan. Y entonces el pueblo queda con sacerdotes, con leyes, con mandamientos, pero no hay un líder que los direccione. Y entonces el pueblo, cada quien empieza a hacer lo que quiere, pero generalmente lo que el pueblo en general empezó a hacer es que tenían este mandamiento: no te harás imagen, no te adorarás, no adorarás imagen, ni te inclinarás a ellas. Porque yo visito la maldad, dice en Éxodo, ¿cierto? Yo visito, ¿qué cosa? La maldad. La idolatría, el rechazo a Dios, a su palabra, a sus leyes, es maldad. Y cada vez que usted hace eso, está siendo idólatra, porque le está dando el primer lugar en su corazón a cualquier otra cosa menos a Dios y a su palabra. Y ahora viene este pueblo a quien se le dio estas leyes, y cuando mueren sus líderes, entonces si quedan solos, teniendo estos mandamientos, ellos están rodeados de muchos pueblos paganos. De 5 o 6 pueblos específicamente, paganos, malos, con enseñanzas, sistemas idólatras tremendos, y ellos se desvían. La palabra y los mandamientos le decían que procuraran casarse con personas del propio pueblo, que los hombres se casaran con mujeres de su pueblo. ¿Para qué? Para que hubiera ese yugo igual, para que la fe y el pensamiento fuera igual. Pero no, estos perversos salen y se van, cuando ya no hay líderes, salen y se van a las naciones vecinas y se casan con las hijas y las mujeres de esos pueblos, y ellas traían culturas, traían sistemas idólatras diferentes y permean el corazón de estos hombres, y estos hombres se arrodillan a servir a dioses paganos. Y de ahí en adelante usted empieza a ver que en casi todos los pasajes del libro de los Jueces decía: y volvieron los hijos de Dios, o de los hijos de Israel, a hacer lo malo delante del Señor, a servir a dioses paganos. Dice hacer lo malo, a cometer maldad, relacionado siempre con la idolatría. ¿Es usted idólatra? Porque si usted es idólatra, no tiene nada que estar haciendo acá. Qué pena que sea tan fuerte. Dios no comparte su gloria con nadie, y eso es una declaración de él mismo. Porque yo soy Dios y no comparto mi gloria con nadie. Y si tú dices que eres hijo de Dios o quieres ser hijo de Dios, ¿a quién debes adorar? A Dios. De la manera que Dios te lo ordena. Pastor, y las estampitas y las figuritas y los monachitos, todos son sistemas idólatras inventados por hombres para llenar sus lugares de gente. No es más. Eso no está ordenado por Dios. Y al contrario, dice la Escritura que Dios visita esa maldad y la castiga. Es decir, que Dios no le dice que si usted es borracho, su hijo le va a salir borracho. No. Pero la Biblia dice que si usted es idólatra, le enseña idolatría a su hijo, y él a su otro hijo, y ese a su otro hijo, el nieto y bisnieto, ¿sí? Toda esa herencia será castigada por causa de la idolatría. Tremendo, impactante, asombroso, diría yo, mis amados hermanos. Asombroso. ¿Estamos aprendiendo? Si usted sale de este lugar y dice no aprendí nada, estamos como graves. La historia de la maldad, y mira que apenas empezamos con las descripciones, con algunos conceptos. Tengan en cuenta mucho lo que la maldad y la iniquidad significan, los contextos que acabamos de estudiar, porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver cómo es la historia de la maldad. Y entonces cada vez que hablemos de maldad, ¿en qué quiera usted dice? Ok, esto era lo que me van a enseñar. Maldad, ¿no? Romper, destrozar, iniquidad, ausencia de ley. Bueno,
rechazo a Dios. Listo. Ahora, ¿dónde comienza la maldad? ¿Dónde comienza la historia de la maldad? ¿Dónde? ¿Dónde? Con el adversario. ¿Ese es el quién? Yo les pregunto, ¿dónde comenzó? Y ahora fuerte, Pastor Robinson. En el cielo. ¿Dónde comienza la historia de la maldad? En el cielo mismo. ¡Wow! ¿Cómo así? En la misma presencia de Dios. La historia de la maldad comienza en el cielo con un ser creado en perfección, que era portador de luz, el cual se rebeló en contra de Dios y de su autoridad. Empezó con un ser creado en el cielo, perfecto, pero que se rebeló en contra de ¿quién? De Dios, de su autoridad y de sus leyes. No le gustó la ecuación y dijo, yo quiero hacer mi rancho aparte. Se independizó. ¿Y de qué manera? Ahora bien, este ser que Dios creó en el cielo no se llamaba Satanás. ¿Cómo? Dígalo fuerte. Luzbel. La palabra Luzbel significa portador de luz. Un ser portador de luz. Descríbalo, Luzbel, un ser portador de luz. Anótelo para que no se lo olvide. Eso significa Luzbel en las diferentes traducciones. Uno que porta la luz, portador de luz. ¿Y por qué la palabra Lucifer? Lucifer, porque cayó de esa luz. Porque se cayó. O sea, Lucifer ya tiene que ver con que perdió su esplendor y quedó en tinieblas. Ahora bien, ojo a esto. En nuestras escrituras no aparece la palabra Luzbel, sino aparece la descripción en español, lucero de la mañana, que es como se traduce Luzbel, portador de la luz. ¿Listo? Para que lo tengan entendido. Entonces, cada vez que usted encuentre en la Biblia Luzbel o lucero de la mañana, es el mismo nombre, en idiomas distintos. ¿Listo? Ahora bien, el lucero de la mañana. ¿Qué pasó con este lucero? ¿Qué pasó con este ser? Estamos en Isaías, en el capítulo número 13, ¿cierto? Ahora yo les invito que ahí mismo en Isaías, empecemos a leer en el versículo 14, desde el verso número 11 en adelante. Once. Acuérdense que aquí, en Isaías, donde estamos, sí señor, en Isaías, ya en el 13 se le está diciendo que Dios va a castigar al pueblo de Babilonia. En este entonces empieza en el capítulo 14, le empieza a hablar al rey de Babilonia, pero desde el número 11 uno se da cuenta que ya no le habla al rey de Babilonia. Exacto. Por eso hace referencia en el 13. Exacto. Y ahí dice, irán contra el lucero y todo. Ahora le habla directamente al lucero de la mañana, a Luzbel. Versículo 11 de Isaías 14 en adelante, miren lo que dice. Esto es impresionante. Descendió al Seol, ¿tú qué? Y a lo fuerte, ¿tú qué? Ya habíamos hablado que Dios va a castigar al mundo por la qué. Y miren quién empezó la soberbia. Si usted es soberbio, usted no está siendo hijo de Dios. Ya lo vamos a ver. Descendió en 14:11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, vean el corazón de ellos, tú que decías en tu corazón, y esto es lo que muchos piensan, ¿no? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Les quiero hacer una aclaración. En estos pasajes proféticos, cuando se habla de las estrellas de Dios, no se está hablando de las estrellas de los cielos. Es una referencia a los seres celestiales, es decir, a los ángeles. Las estrellas, en varios aspectos proféticos, sobre todo los que tienen que ver con el diablo, se refiere a los ángeles, a los poderes celestiales. Entonces dice, subiré al cielo y junto a los ángeles del Señor haré mi morada. Sigue diciendo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando dice a los lados del norte, hace una referencia en el mejor lugar de la zona. Nosotros que vivimos en países no tan avanzados, ¿en qué lugar del planeta quedan todos los mayores poderes del mundo? En el norte. ¿Dónde queda la potencia de América? En el norte de América. ¿Dónde quedan las potencias del mundo en Europa y África? En el norte. Las potencias de Asia, China y Rusia, en el norte del continente. Siempre la expresión norte, o siempre no, según el contexto de lo que leamos, hace referencia al lugar de poder, al lugar de autoridad. Porque acuérdense que en el cielo no hay norte, ni sur, ni derecha, ni izquierda, ¿cierto? El cielo es un lugar fuera de lo natural y se rige por otras leyes. Entonces esta referencia al norte significa que él quería ser y sentarse en el mejor lugar del monte del testimonio de Dios. ¿Quién estaba sentado en ese lugar? Dios. ¿Quién está sentado en ese lugar? Dios. ¿Y dónde quería sentar él? En ese lugar. Entonces, ¿qué pretendía hacer con Dios? Destronarlo. Removerlo. Sigue diciendo. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. La palabra semejante es decir igual. Igual al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto. ¿Cuál es el propósito del diablo hoy con nosotros, con el mundo? Asolarlo, destruirlo, ponerlo como un desierto, matar por completo a la humanidad. Y en aquel día, cuando Dios lo destierre, cuando Dios lo termine, las naciones todos lo mirarán, porque dice que lo veremos. Y dirán, ¿y este no era el que hacía temblar las naciones? ¿El que las trastornaba? ¿El que las destruía a manera de convertirlas en desiertos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Sin misericordia. Un ser sin piedad, sin amor, sin afecto natural. Tan lleno de soberbia que lo único que importaba era él. ¿Se acuerdan las descripciones que dimos al principio? ¿Qué es la soberbia? Soberbia, superioridad. Que se creía mejor. ¿Qué es la arrogancia? Un ser tan arrogante. El desprecio por los demás. Ese es Satanás. Pero ahí dice la Escritura, en el primer versículo que leímos el día de hoy, que Dios castigará al mundo entero por su maldad, por su iniquidad, por su soberbia, por su arrogancia y por su vanidad, su altivez. Y oh sorpresa, que vemos que cuando la maldad, la historia de la maldad, inicia con este ser en el cielo,
Estas son las cualidades que definen a este ser que se revela: maldad, iniquidad, desprecio, soberbia. Y Dios aquí le está diciendo que Él comenzó, pero que por causa de su soberbia fue destruido y será destruido. Ezequiel capítulo 28. ¿Están? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? ¿Seguros? Dice. Ezequiel 28. Por ahí está bueno, está bueno. Ezequiel capítulo 28, versículos del número 12 en adelante. Mire la otra referencia que Dios le hace a Satanás en las Escrituras por medio de otro profeta, por medio del profeta Ezequiel. 28 del 12 en adelante de Ezequiel dice así: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de ¿qué cosa? Tú eras el sello de la perfección. Aquí no le estaba hablando a Tiro, aquí estaba hablándole ya a un ser celestial. Y le dice: tú eras el sello de la perfección. Eras, tiempo pasado. Lleno de sabiduría, eras en tiempo pasado. ¿Quién era Luzbel? Un ser al que Dios lo hizo perfecto. El sello, lo más perfecto. ¿Y lleno de qué? De sabiduría. ¿Y acabado de qué? Dígalo fuerte. ¿Y acabado de qué? De hermosura. Hermoso en todos sus aspectos. Impresionante. Esa era Luzbel. Sigue diciendo: en Edén. ¿En dónde? Dígalo fuerte, iglesia. ¿En dónde? En Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de onice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primoriles de tus tamboriles, ¿cierto? ¿Y qué más? Y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Una connotación bien tremenda. ¿Quién era Luzbel antes de ser Satanás? Un ser perfecto, lleno de sabiduría, hermoso en gran manera, vestido con las mejores trajes, las piedras preciosas, lo mejor de lo mejor. Y no con una ni dos, sino con todas las que había en el momento. Ese era su traje. Y los primores de tus tamboriles y de tus flautas. Y en el otro pasaje mencionaron las arpas. Se prepararon para él en el día de la creación. Dios creó la música, pero puso todo este sistema de la música de adoración en las manos ¿de quién? De Luzbel. Y se menciona arpas en Isaías. Y aquí en este texto de Ezequiel se mencionan las tamboriles y las flautas. ¿Usted sabía que musicalmente toda orquesta y toda la música se compone específicamente de 3 clases de instrumentos? Los instrumentos de viento, flautas. Los instrumentos de percusión, ¿cierto? Los tambores, de todo lo que sea de golpear, ¿cierto? Y las cuerdas. Arpas, guitarras y todo lo que conlleve cuerdas. Si usted mira un piano original, los pianos originales es con cuerdas y se le llaman de percusión. Es decir, que todo sistema, todo instrumento musical que había existido y existiría, fueron puestos en las manos de Luzbel para la adoración celestial. Él era el encargado de dirigir a las orquestas celestiales en la adoración a Dios.
cuán tan grande honor. El director de la orquesta, el que más debía gozarse en la razón, el que más debía imprimirle ese gozo, ese amor, esa adoración al Señor, a quienes lo estaban haciendo. Vamos, adoremos, toquen más fuerte, eleven esas voces. Era como el escogido, ¿no? El escogido para tal propósito. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que el traje de Satanás, según en los diferentes estudios profundos que han hecho de estos textos, que se supone o se cree que los instrumentos colgaban de las ropas de Satanás, de Luzbel. Todos estos privilegios los tenía él. Fue creado específicamente para este motivo, para la alabanza y la gloria ¿de quién? De Dios. Wow. ¿Y qué le pasó entonces a este ser? Sigue diciendo. Tú, querubín. Aparte de eso, no dice que era un arcángel o un ángel inferior, sino era querubín. Uno de los propios que estaban ahí al lado de la presencia de Dios, ¿no? Tú, querubín, protector. Es decir, le puso la tarea de proteger la adoración a Dios y todas estas cosas. Tremendo. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Me preguntaron ayer mi esposa, oye, ¿y cómo así las piedras de fuego? Entonces me puse a investigar y toca responder la pregunta. Las piedras de fuego es una alusión simbólica o un término que usó el profeta para describir a los ángeles de Dios que también se representan como llamas de fuego en la Biblia. Entre las piedras de fuego, es decir, entre los demás seres espirituales gloriosos, poderosos, de luz, te paseabas. No era uno más de ellos, era uno superior a los seres espirituales. Y te paseabas, hermoso, perfecto, lleno de sabiduría. Tremendo. Este era Luzbel. Y usted dirá, bueno, todo lo que tenía, y entonces la soberbia es lo peor que uno puede tener en su vida. Sigue diciendo, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti, hasta el día que dijiste no voy a seguir haciendo esto y rechazaste la autoridad de Dios, sus leyes, y quisiste ser otro Dios y quisiste ser superior a Dios. Hasta que se halló en ti maldad. Ahora dése cuenta, ¿dónde nació la maldad? En el cielo, en el corazón de Luzbel. Pastor, pero luego usted no dice que no hay libre albedrío. Ojo a esto, hermanos. Este es un tema complejo y delicado. Nosotros tenemos libre albedrío en nuestras vidas para determinar muchas cosas en nuestra vida. Hasta para ser malos tenemos libertad. En lo que usted no tiene la capacidad de elegir voluntariamente es en su salvación. Pero eso es a usted y a mí. Porque en los cielos Dios no dice eso. En los cielos la Escritura nos da a entender que este ser espiritual tenía una libertad moral. Fue creado por Dios, era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría, pero tenía una libertad moral en su vida, en su corazón, de decidir qué hacía con todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Y como tuvo esa libertad moral, porque los ángeles no son robots, ¿sí? Usted los programa y ya no. Ellos tienen la libertad moral de adorar a Dios por su propia voluntad, o de rechazarlo como lo hicieron Satanás y sus huestes.
Ellos tienen esa libertad moral. Tremendo. No son robots. Pero Satanás, el Luzbel, no estuvo conforme con esto. Quería más. No se conformaba con ser uno de los más altos dignatarios del reino de los cielos. Quería ser el más de los más. Quería traspasar a Dios. Ahora usted sabe que si este hombre, este ser más bien, ¿no? Es el autor de esta soberbia y de esta altivez. Ahora usted entiende por qué hay en muchas iglesias hombres que se dejan llenar de los mismos sentimientos de Satanás y ya no están contentos con el pastor que tienen, sino que quieren ser ellos el pastor, o saber más ellos que el pastor, o ser superiores ellos al pastor que Dios ha puesto, e irrespetan la autoridad, e irrespetan la dignidad de los hombres. ¿Y por qué? Porque lo estamos hablando en los jueves en el discipulado, requisitos del obispado. No hemos llegado allá, pero se va a llegar a la parte donde dice que hay que tener cuidado a quienes se pone a ministrar en la iglesia, a quienes nombramos pastores y líderes. Ellos no tienen que ser neófitos o gente nueva. No sea que envaneciéndose caigan en la condenación de ¿qué? Del diablo. Que el diablo se creció y quiso ser más que Dios. Y hay gente nueva que se crece y quiere ser más que el pastor y sus propios hermanos. Y caen en la condenación, en el lazo y en las mentiras del diablo, que empezaron en el cielo cuando el corazón de Satanás se llenó de maldad. Cuando en su corazón dijo, no quiero seguir más la autoridad de Dios ni sus leyes. Y eso fue lo que él le inculcó desde el inicio al corazón del hombre. ¿Somos hijos de Dios? ¿O de quién somos hijos? Sigue diciendo, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Contratación es una expresión para decir que por ser una persona o un ser de autoridad en el cielo, pues los demás ángeles trataban con él, él mandaba, ordenaba las orquestas celestiales, era sello de sabiduría, muy probablemente otros le decían, venga, ¿cómo es este asunto? Todo. O sea, tenía mucho contacto con los demás, un lugar de eminencia, pero me imagino que le pasó que se llenó. A mí todo el mundo me busca, estos me quieren, yo dirijo a esto, yo puedo hacer mi rancho aparte, ¿cierto? ¿Y qué pasa en muchas iglesias bonitas donde hay pastores sanos? Donde hay una gran familia y vienen tipos que se meten a las iglesias y como de pronto la gente les camina y quiere, entonces yo me voy, pero no me voy solo, hago un rancho aparte con todos los que están conmigo y destruyen y dividen las iglesias. Bajo ningún motivo esto es agradable a Dios, y menos si usted está dividiendo o divide un lugar donde la palabra de Dios enseña sanamente. Esto es una voz de advertencia que el pastor Adrián le hace a la iglesia. Cuidemos nuestra congregación. Cuidémoslo de las voces extrañas, de personas que quizás por motivos ajenos a la presencia de Dios quieran llegar y destruir y pervertir la iglesia. Rechacemos voluntariamente, no obligadamente por mí ni nadie, rechacen toda voz que sea contraria a la sana palabra de Dios, a sus leyes y a sus mandamientos. Que el pastor Adrián nos habla muy duro, el de allí me habla bonito. Ok, hermano, yo les hablo duro porque la palabra es dura, porque la palabra no nos acaricia, no nos consiente, no nos negocia nada. La palabra de Dios nos dice la verdad. Esta es la verdad. Y tú decides tomarla o dejarla. ¿Cómo fue que dijeron? Aquí me voy porque no hay amor. Allá no hay palabra, pero hay amor. Ah, ok. O sea que amor es que le consientan el pecado. Que le permitan hacer lo que quieran. O que le permitan que recién llegó y entonces ya suba hacia el púlpito y predique. No, señores.
Así no es. Todo tiene un orden. Y si hasta en nuestros hogares con nuestros hijos hay reglas. A veces le decimos a nuestros hijos, no, es que usted no me quiere. No, porque lo quiero es que le digo que no. Entonces no es que no lo quiera, es que hay un orden. Y si eso lo hacemos en cosas tan simples como nuestro diario vivir, ¿cuánto más cree que es el orden celestial? Entonces encontramos en este texto y en el otro que ya se mencionan 2 de las 5 palabras bajo los cuales toda la humanidad va a ser castigada, destruida, soberbia. Y aquí nos mencionan se halló maldad. Y por la multitud de tus contrataciones, dice la Escritura, sigue diciendo, te fuiste lleno. ¿Te llenaste de qué? De iniquidad. Es decir, que no solo le conformó con empezar a rechazar las leyes de Dios y la autoridad de Dios, sino que se pervirtió, se corrompió. Esa maldad se maxificó. Creció a tal punto que empezó a dejar de ser un ser portador de luz. Y se sumió en la perversidad y en la oscuridad. ¿Cómo llegó Satanás a ser oscuridad? A causa de su iniquidad. Cuando pervirtió su camino, la luz lo dejó. Porque su corazón se oscureció. ¿Usted sabía que una de las razones por las cuales Satanás nos tiene tanto odio a nosotros, los seres humanos, y sobre todo a los hijos de Dios, es porque Él fue creado para alabanza y gloria de Dios? Pero Él rechazó ese cargo. Y la Biblia no dice que a ningún otro ser celestial le dio ese cargo, sino que entonces Dios creó al hombre. Y en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Versículo 5, en amor o por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 6 dice, para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos creados? Dígalo, ¿para qué fuimos creados? O sea que la tarea que tenía este ser celestial y que él renunció voluntariamente a ella y la dejó botada, ¿a quién le dio esa tarea? ¿Por qué entonces usted ahora sí entiende cuando la Biblia dice que los ángeles desearían tener la posición que usted y yo tenemos delante de Dios como seres terrenales? ¿Cuántos ángeles quizás dijeron, se fue voy a hacerlo yo? Y Dios dice, no. Haré una creación inferior a ustedes en muchas cosas, pero superior a ustedes, porque ellos serán los que dirijan mi alabanza. Porque ellos serán mi pueblo y mi esposa en los cielos, superiores a ustedes. Y cuando estén conmigo, gobernando en el final de los tiempos, ellos serán coherederos de todo lo que les dé. Es decir, que la iglesia de Cristo gobernará en el cielo a los ángeles y a los demás seres. Esto implica que usted debe dejar de seguir haciendo el mal, entender para qué fue creado, entender las connotaciones de la responsabilidad que nos ha sido encomendada en nuestras manos y empezar a actuar consecuentemente. ¿Tú crees que una persona que no ame, que no perdone, que siga viviendo en la oscuridad, que siga viviendo en pecado, será elegida para dirigir las orquestas celestiales? ¿Será elegida para ser la esposa del Cordero? No. Satanás cayó de su gloria, quedó en oscuridad y ahora él en este mundo, a través de la música, quiere gobernar la mente y el corazón. ¿Qué es eso que un cristiano cantando música mundana en sus casas? ¿Qué es eso que pasa a veces en la iglesia? Están los hermanos allá y la hermana, y cuando le sonó el celular al hermano o a la hermana de tiempo, ¿cierto? Y no le sonó ninguna canción cristiana, ni el ringtone normal del celular, ¿no? Le suena el vallenato, le suena el reggaetón. Así nos pasó una vez, ¿cierto, amor? En la otra congregación.
Estábamos todos allá y una de las líderes, la de los jóvenes, le sonó el celular y no fue precisamente una canción cristiana. Un vallenato de esos bien. Y toda la iglesia. Y el pastor le dijo, amén, hermana, amén. No juguemos a ser tibios. Seamos calientes o seamos fríos, pero no juguemos a ser tibios con el Señor. O somos cristianos o no lo somos. Y si lo vamos a hacer, hay que serlo en toda nuestra manera de vivir. Ya vimos las predicaciones de la santidad de Dios. Sean santos en toda, no dice en unas partes, sino en toda su manera de vivir. Y la santidad significa es apartado del mundo. Satanás cayó en este mundo y está destruyendo el mundo, asolándolo. Y a quien logra cautivar y a quien logra llevar preso, dice la Biblia y lo leímos, no le abre la puerta, no le abre la prisión, lo destruye, los ensoberbece, los enciega con su deseo de poder, con su iniquidad, con su odio, con su maldad. Usted no puede caer en los mismos errores. Usted no puede seguir las corrientes de este mundo. No, señores, transfórmense. Romanos 12:2. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar lo que es agradable al Señor en toda buena obra que haga. Es así. Conozco pastores que se indignan que porque aquí cantamos coros cristianos, que a ellos no les parece. ¿Que por qué? Porque hay palmas, que en algunos no quisieran moverse. Gloria sea el Señor. ¿Usted qué cree que vamos a hacer al cielo? ¿Usted cree que en el cielo la alabanza es ay? Cada expresión en la Biblia donde nos muestra la alabanza celestial, nos muestran orquestas celestiales, las voces a todo pulmón. La Biblia por todo lado nos dice, canten con alegría, con gozo, con palmas en las manos, con voces de júbilo. Incluso se alienta a danzar, que nosotros no lo hacemos para no caer en los errores que otros hacen terminando haciendo coreografías y todo, no. Pero la alabanza es algo fundamental en medio de la iglesia. ¿Por qué cree que nuestra iglesia se llama Adoración Viva? Esto no es por ninguna pretensión personal, es porque nosotros debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermanos. Nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor, para asumir el puesto y la responsabilidad que Luzbel, quien después se convirtió en Satanás, dejó botado en el cielo por su arrogancia. Se nos dio tal magnitud de honra al hacer esto. ¿Cómo cree que debe ser su alabanza día tras día? Pastor, es que no me he aprendido la canción. Ah, no, pero la novela se la sabe al pie de la letra. Pero va en un bus y escucha cualquier otra canción y esa sí se la aprende de inmediato. Pero las cristianas no. Las que honran a Dios no. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Eso dice la Escritura. Pastor, pero es que yo no puedo ser como usted, que usted se sabe los versículos, que se saben las canciones, que no lo olvida. Hermanos, no es que usted no pueda ser como yo, todos somos iguales, facultados de las mismas capacidades. La diferencia es que yo estoy procurando, hermanos, estoy procurando darle el primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mi música, en mi alabanza, en todo, al Señor y no a los hombres. ¿Lo está haciendo usted? ¿Ya conocen dónde se originó el pecado? ¿Saben quién fue el gestor de la maldad? ¿Saben las razones? ¿Cómo venzo yo la maldad? Levantando manos limpias al Señor, corazones puros, cantando y alabándolo con todo nuestro ser, con toda nuestra pasión, con todas nuestras fuerzas, dándole al Señor siempre, en todo lo que hagamos, en toda nuestra manera de vivir, una adoración real, que nazca del corazón, una adoración viva, que sea para Él, una adoración que se sienta que en verdad es adoración. Amén. Amén. Denle la gloria al Señor.
Apenas vamos, no hemos ni terminado la introducción. Por eso le digo solo. No hemos ni terminado la introducción. Ojo a esto. Terminemos el pasaje. Mire lo que dice. Y se llenó de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, la arrogancia, la soberbia, la altivez, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, porque se creyó más lindo que los demás. Corrompiste tu sabiduría. ¿Sabe qué quiere decir corrompió su sabiduría? Que se quiso hacer más sabio que Dios. Ahora entiende por qué la Biblia muchas veces dice nadie se haga sabio en su propia opinión. Pastor, es que a mí me parece, es que yo creo que usted puede parecerle y creer lo que quiera. A mí también. Aquí está la verdad. Y esta verdad, gusten o no gusten, es la única sabiduría que debemos aprender y practicar en nuestras vidas. Toda sabiduría humana es imperfecta, porque procede del corazón corrompido de los hombres, mientras que la sabiduría de Dios es perfecta y puede salvar el alma. ¡Tremendo! Dice así: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Con la multitud, mire, y vuelve y lo repite varias veces. Cuando hablamos de hermenéutica, cuando una palabra se repite varias veces hay que ponerle cuidado. Mi hermana que es docente sabe que en español, cuando en los escritos una palabra se usa frecuentemente es porque ahí encierra una gran verdad en lo que hay que entender de los textos. Ahora sigue diciendo, aquí, con la multitud de tus ¿qué? Maldades. Vuelve y menciona la maldad. ¿Y de qué más? Y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Sabe qué es profanar? Es caer de ese estado de gracia. Es romper, violar las condiciones del trato o de lo que tenía y caer de ese estado. Y al profanar el santuario, el lugar que de honra que Dios le había dado, entonces cayó de ese estado de luz para ser un ente de oscuridad. Por eso Albert Einstein, gran científico y pensador del último siglo, del siglo XX, declaró con todo su conocimiento y sabiduría varias cosas. La primera de ellas, él dijo que el hombre es más grande cuando está de rodillas delante de Dios, porque la gente lo adoraba y lo idolatraba y aplaudía porque era tremendamente, porque se resolvió muchas ecuaciones de las áreas cuánticas, bueno, todo esto, una cosa impresionante, una mente supremamente brillante, de lo mejor. Y cuando lo alababan y le decían, no, el hombre es más grande y puede llegar a hacer todo cuanto se proponga en esta vida si se pone de rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Cómo puedes vencer tú el mal? No lo dijo Jesús, pero lo dijo un hombre con mucha sabiduría. Ponte de rodillas delante de Dios. Pero pastor, eso no es bíblico. Ah, bueno, vaya a la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículos 13 y 14, donde dice, por lo tanto, enderezar toda rodilla debilitada y toda mano paralizada, arrodíllense delante de Dios y levanten manos santas para adorarle. La grandeza de nosotros como hombres está en nuestra humillación delante de Dios. Si no te humillas delante de Dios, no lograrás ser nadie en su presencia. Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí dice, el 13 o el 14 dice, por lo tanto enderezar las rodillas debilitadas, las manos paralizadas. Hermano, yo aquí le digo a la gente, hermano, vamos a cantar al Señor, levanta las manos. Uno llega ahí. Sí, otros por ahí así. Llega el ladrón y arriba la mano, uy, ¿qué? Otros así. Si usted no me cree a mí lo que le estoy diciendo, los invito a que ustedes personalmente se hagan un
personalmente, decir, hay que levantar manos o no al Señor cuando adoramos o cantamos, de si hay que aplaudir o no. Y si su conclusión es que no, entonces le invitaría a que elimine casi todo lo que la Biblia dice. Levantad las manos, levantad la voz, adorad al Señor con voz de júbilo. Su alabanza sea en medio de la congregación. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Quiere que siga? Y termina así el pasaje. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, lo consumió. Le quitó todo su esplendor, su gloria, todo. Toda la hermosura que tenía delante de los cielos. Se la quitó, la destruyó. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En otra versión dice, espanto eres y para siempre dejarás. Dejó de ser luz, dejó de ser bello, hermoso, perfecto, para convertirse en un espanto, en un ser siniestro, en un ser de oscuridad. Y así, hermanos, con estas palabras le damos inicio a la historia del mal y cómo vencer. ¿Qué nos espera en la siguiente enseñanza? En la siguiente enseñanza nos espera Adán y Eva, el jardín del Edén y Babilonia la Grande. ¿Cómo les parece? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?